Hola a todos, hoy día voy a desarrollar conceptos básicos de la teoría de las situaciones didácticas según Mabel Paniza. Recuerden que nos basamos en el libro Enseñanza de la Matemática en el nivel inicial y primer ciclo de ella, y que a su vez ella trabaja dentro de su libro un montón de investigadores franceses sobre las didácticas de la matemática. En este capítulo, que se llama Conceptos básicos de estas situaciones didácticas, ella se centra en Guy-Brusseau. Bien, ella dice que no podría dar una investigación mucho más profunda, sino que lo que está haciendo ella es contextualizar esta investigación de Guy en lo que sería la enseñanza de estos ciclos. Bien, entonces, ¿dónde nació? ¿Dónde nació la teoría de situaciones didácticas, verdad? Nació en la escuela francesa en los 70. Uno de sus investigadores, y el más importante para mí, es Brusseau. Otra de las preguntas es, ¿qué investiga esta teoría, verdad? ¿De qué trata? La teoría de situaciones didácticas. ¿De qué trata? De la preocupación sobre la transmisión y la adquisición de conocimientos matemáticos. Sobre la transmisión. Recuerden que cuando hablamos de transmisión nos referimos a enseñar, ¿sí? Y la adquisición de conocimientos matemáticos. Cuando hablamos de adquisición, de aprender. O sea, lo que diseña esta teoría son formas de transmitir el conocimiento de matemático y a su vez cómo lo adquieren los niños, ¿sí? Bien, ¿quién la creó? Quien creó esta teoría fue Guy-Brusseau, lo dijimos recién. La segunda pregunta es, ¿de qué trata su teoría? Básicamente trata de la enseñanza y busca que las condiciones intencionales, basándose en los conocimientos que no se construyen de manera espontánea, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo es que las situaciones didácticas deben ser intencionales, ¿sí? Deben ser una construcción del docente para que el niño aprenda, ¿bien? Espontáneamente no se va a aprender matemática. Se trata de una construcción intencional basada en que el conocimiento no se construye de forma espontánea. Bien, próximo concepto que desarrollaremos es ¿para qué sirve? Me van a dar un segundito, vamos a borrar acá. Más adelante ella da un montón de ejemplos sobre cómo se lograría, ¿sí?, la adaptación de la teoría de Brusseau en diferentes situaciones de aprendizaje en estos niveles. Por eso es muy interesante el libro de ella, si tienen oportunidad de leerlo. Dice, ¿para qué sirve entonces?
Bien, discutir qué hacen o qué podrían hacer los maestros en la enseñanza de la matemática y para producir problemas o ejercicios adaptados a los saberes y a los alumnos, ¿sí? Entonces, sirve para discutir qué hacen y qué podrían hacer los maestros para enseñar matemática, ¿sí? Problemas y ejercicios o actividades, ¿cierto? Es lo mismo. Basados en saberes y en los alumnos. O sea, acá nos habla de que tenemos que tener en cuenta qué saben los alumnos o qué conocimientos previos poseen los alumnos, ¿sí? Y basándonos en el contexto del alumno, ¿sí? No como un ser solo, aislado, sino como un ser integral. En esto, uno de los ejemplos que me pareció bastante, que lo veo muy habitualmente en las escuelas, dicen, bueno, acá tengo una bolsita de manzanitas, ¿bien? Yo tengo 3 bolsitas, quiero saber cuántas manzanitas tengo en total. Bueno, imagínense qué sentido tiene para un niño saber cuántas manzanitas tengo. Diferente si yo lo digo así. Yo tengo acá un sobre con 10 pesos. Si tengo 3 sobres, ¿cuánto dinero tengo? Si ustedes hablan de dinero y trabajan con esto, el niño se interesa porque es algo que está en su medio cotidiano, que él va a comprar o ve a la mamá. Es mucho más interesante esto y tiene sentido. Esto no tiene sentido. Contar manzanitas no tiene sentido. Bien, otra de los conceptos que ella trabaja son las bases de la teoría de situaciones didácticas, donde nos dice que es una teoría constructivista. Constructivista tomando a Piaget, ¿sí? Piaget, ¿a qué le llama constructivista? Le llama a que el niño o el sujeto aprende en interacción con el objeto. Y también toma teorías de Vygotsky, cuando dice el sujeto aprende en interacción con el medio. ¿A qué se refiere con ese medio? Medio social. O sea, el niño va a construir aprendizaje en la proporción que interactúe con sus compañeros o con su docente, ¿sí? Piaget lo limita a solo la interacción del niño con el objeto o con la situación didáctica o con el problema, ¿sí? Bien, estos son los dos apartados que él toma. Después, bueno, también habla de Piaget cuando dice que el alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios. Recuerden que Piaget toma el desequilibrio o el error como una oportunidad óptima para el aprendizaje. O sea que el niño se equivoca, vuelve a realizar la actividad y está construyendo aprendizaje. Por lo tanto, para él y para Brousseau, los errores son una oportunidad de aprendizaje. No están mal, ¿sí? Dice, el saber es fruto de la adaptación y manifiesta respuestas que son muestra del aprendizaje. Bien, para darles un ejemplo como un poco más concreto, ¿sí? Si a un niño muy pequeño de 1 año, ¿sí?
lo acercamos a una estufa que está tibia y le mostramos con su mano que está caliente, al tener la piel sensible, por más que esté tibia, ellos sienten mucho calor, el niño, por esa contradicción, esa dificultad, ese desequilibrio, decir, ay, me dolió, me quemé o está caliente, ¿sí?, va a construir un aprendizaje. Entonces, por más que sea pequeño, ¿sí?, va a tener una representación de la estufa y cada vez que vea una estufa, por más que esté apagada, él va a saber que se puede quemar o está caliente, ¿sí? Bien, a eso se refiere Brousseau cuando toma la teoría de Piaget y la cita desde el punto de vista que dice que es un factor de contradicciones porque, como lo explicaba recién, él afirma que la matemática no es un aprendizaje espontáneo, ¿sí? Requiere de una situación didáctica diseñada intencionalmente por el docente, ¿sí?, y programada, o sea, tener en cuenta que va a pasar, que va a ser el docente, que podría ser el alumno, y en base a eso diseñarla. Bien, vamos. ¿Qué es una situación? Para Brousseau, ¿sí?, es un modelo de interacción de un sujeto con cierto medio que determina un conocimiento. Algunas situaciones requieren de un conocimiento previo para construir un nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, es un modelo de interacción. Recuerden acá, interacción o con el medio o con el objeto de un sujeto o varios sujetos, ¿sí?, con cierto medio, nos referimos al material que le vamos a proponer al alumno, ¿sí?, ya sea una actividad, material concreto, un problema, ¿sí?, que determina un conocimiento. Algunas situaciones requieren de un conocimiento previo, ¿sí?, o esquema previo. Por ejemplo, si yo le digo al alumno, bueno, acá tengo dos figuras, ¿cuántos vértices tiene esta figura y cuántos vértices tiene esta? Yo estoy dando por sentado que el niño ya sabe qué es un vértice. Bien, si el niño no sabe qué es un vértice, no voy a poder dar este tipo de situación o este tipo de problema. Bien, perfecto. En el próximo video, que sería la segunda parte, voy a explicar qué es una situación didáctica, qué es una situación adidáctica y la tipología de las situaciones didácticas. Si les sirvió el video, por favor suscríbanse, regálame un me gusta y cualquier duda, comenten. Gracias.